Manifestación Teruel 30 de junio 2026 por nuestro ferrocarril, por nuestro futuro. Una vez más, los ciudadanos de Teruel nos vemos obligados a salir a las calles para defender de manera cívica pero enérgica una reivindicación esencial para el desarrollo económico de nuestra tierra y el progreso de sus gentes. La fecha no podía ser más indicada. Mañana, 1 de julio, se cumplirán 125 años de la llegada del primer tren a la estación de Teruel. Fue una gran noticia, oscurecida por un triste récord: ser la última capital de España en subirse al tren, más de 5 décadas después del estreno de la línea Barcelona-Mataró. Desgraciadamente, en materia ferroviaria, Teruel sigue batiendo lamentables récords que nos llenan de rabia y de tristeza, pero también de rasmia y espíritu combativo. El corredor es otra cosa distinta. Eso muy bien se explicó en 2004 y 2007. Serían 50 minutos para ir a Zaragoza, 40 minutos para ir a Valencia, y eso supone que en las conexiones podríamos estar en 2 horas y pico en Madrid o 2 horas y pico en Barcelona. Eso es situar a Teruel en el mapa de las comunicaciones. Por la A23 pasan 120.000 toneladas diarias. Entonces Europa dice que en el año 30 el 30% de la mercancía tiene que pasar por el ferrocarril. Es decir, que tendrían que pasar pues, más de 40.000 toneladas por el ferrocarril. Entonces, si no están pasando prácticamente ninguna, vamos en contra de Europa, estamos destrozando la A23 y al final Europa nos pasará la factura, independientemente de que el corredor es la vía transversal, como se ha dicho, que une el Cantábrico con el Mediterráneo y todo, pero no solo eso, es que une la tercera y la cuarta ciudad más importante de España. Que ahora tú vas a Renfe, quieres sacar un billete entre Valencia y Zaragoza, te mandan por Madrid el doble de recorrido. Es una auténtica barbaridad. Y lo que reclamamos pues es lo que se nos prometió, es lo que se ha publicado en el BOE, y no reclamamos nada más que lo que se nos ha dicho, está en los planes del propio ministerio, y esto es un engaño insoportable, lo que está ocurriendo con el ferrocarril. El hartazgo de la ciudadanía de Teruel va a salir a la calle y nos va a hacer reivindicar de que una vez por todas dejen de tomarnos el pelo, dejen de engañarnos, dejen de prometernos cosas y luego no cumplirlas, pero él tiene derecho, como cualquier otro punto del Estado, a tener servicios ferroviarios de calidad. Tiene derecho a que la línea recta que hay entre Zaragoza y Valencia sea la que se utilice para la conexión ferroviaria, porque no solo es conectar ciudades, es también dar oportunidades a los territorios que hay en medio. Y nosotros, nuestra única posibilidad ferroviaria es este eje. Exigimos que el corredor Cantábrico-Mediterráneo se haga por Teruel como estaba previsto, se haga con doble vía, de alta capacidad para mercancías y para pasajeros, y se haga ya, no se nos demore al 2050, al 2060. Por eso exigimos al Gobierno de España que elimine la modificación que introdujo en junio de 2024 y que vuelva a considerar el tramo Teruel-Sagunto como de alta capacidad y no como vía convencional, que fue lo que metió. La planificación, los proyectos pesan más de lo que parece. La decisión de que esté o no esté como alta velocidad indica la intención del Gobierno de hacer o no hacer por aquí un corredor ferroviario de altas prestaciones. Y nosotros exigimos que se haga porque es de justicia, porque es eficaz, porque es lo que se le prometió a la ciudadanía turolense hace más de 20 años, cuando se las dejó de manera traumática fuera del AVE Madrid-Cuenca-Valencia. Más mentira, queremos soluciones. Estamos viendo estos últimos meses como los continuos aplazamientos sobre cuándo van a terminarse las obras en la línea actual entre Teruel, Zaragoza y Valencia. Entonces exigimos que se pongan todos los medios necesarios para poder abrir la línea cuanto antes. Una línea no puede estar cerrada más de 2 años, porque se pierde el hábito de usar el tren, las mercancías buscan corredores alternativos
y no lo podemos consentir. Exigimos que se terminen las obras de la línea a la mayor brevedad posible, se le ponga en funcionamiento y en consecuencia se presten los servicios ferroviarios que viene exigiendo la ciudadanía turolense desde hace décadas. El ferrocarril es un objetivo fundamental. El desarrollo viene con el comercio necesita infraestructuras y transporte. Y Europa dice que aquellas regiones que no tengan infraestructura suficiente para el transporte no conseguirán el desarrollo, lo dice Europa, no lo dice Teruel.